que se encuentra dentro de lo que son los libros históricos. Esto como recorderi, porque a causa de todos estos exilios, a causa de todos estos cautiverios, fue donde Dios empezó a escoger a los profetas que hoy vamos a conocer. Entonces, algunos profetas eran la voz de Dios en Israel del norte, por eso tenía que explicar esto, y otros de los profetas eran la voz de Dios en Israel del sur. Ellos eran contemporáneos, muchos, mientras algunos estaban en el norte, otros estaban en el sur cumpliendo la misma función que era ser la voz de Dios. En Israel del norte no hubo ni uno rey bueno. Todos fueron malos, 19. Y todos los 19 fueron malvados, todos los 19 fueron perversos, no quisieron escuchar la voz de Dios y pues obviamente tuvieron consecuencias fuertes. Entonces vamos a iniciar con el primer profeta, que es el profeta Oseas. El profeta Oseas. Oseas tiene un significado y es salvación o liberación. La fecha está aproximadamente entre el 750 y 736 antes de Cristo. Y el lugar de su ministerio donde él ejerció lo que les hablaba ahorita era el reino de Israel, o sea, en el norte. ¿Cuántas tribus habían en el norte? 10 tribus, exactamente. Ahí le correspondió a Oseas profetizar, ejercer su ministerio, el de profeta. Entonces fueron 25 años de predicación de Oseas. Y ¿se acuerdan de los géneros? Es que hay cositas que debemos ir recordando. ¿Se acuerdan de los géneros? ¿Verdad? Creeríamos que Oseas haría parte del género, ¿qué? Profético, ¿sí o no? Lo enseñábamos. Pero Oseas y muchos de estos profetas menores son poesía, porque son oraciones, algunos son cánticos, otros son lamentos, pero todos, a la mayoría corresponde a lo que es el género lírico, a la poesía. O sea, sus mensajes, sus predicaciones, sus sermones, casi todo es poesía. Entonces, Oseas es un profeta bastante interesante, por lo que ya aquí todos sabemos que sucedió con Oseas, ¿sí o no? Que fue bastante fuerte y que intentar ponerse en los zapatos de Oseas es fuerte, porque de repente Oseas le dice, mira, te vas a casar con una mujer fornicaria y vas a tener hijos con ella. Y todo eso que Dios les mandó a hacer a Oseas era profético. Todo tenía simbología profética dentro de lo que Dios quería enseñar al pueblo de Israel. No fue capricho de Dios, ¿verdad? No fue algo que se le ocurrió a Dios de repente, que Oseas se casara con esa mujer adúltera, con esa mujer fornicaria y que tuviera hijos. Y cuando nosotros leemos Oseas, el primer capítulo enseguida nos habla de esto. Oseas, y tuvo 3 hijos, y este primer hijo se llamaba Jezreel, después tuvo una niña, después tuvo otro hijo, y todos tenían un significado profético. Lea Oseas y se va a dar cuenta inmediatamente de esos 3 nombres. Entonces, la mujer, ya después que se casó con Oseas, tuvieron 3 hijos, otra vez vuelve a donde Oseas la había sacado. Ahora empieza a prostituirse. Y uno dice, bueno, le dieron una oportunidad y nuevamente falló, ya hasta aquí. Los hombres dirían, esa yo no la perdono más. Pero de repente Dios le dice, Oseas, mira, la vas a buscar. Vas a pagar la deuda que ella tiene con todos sus amantes. Y nuevamente le vas a jurar amor y fidelidad. Ahí es donde uno dice, Dios mío, Señor.
que estaba pasando por la mente de Dios cuando le pide fuerte a Oseas, pero Oseas, obediente y profeta de Dios, va y lo hace. Paga sus deudas y nuevamente le jura amor y fidelidad a alguien que no había sido fiel, a alguien que se había entregado al pecado deliberadamente. Y a causa de eso, Oseas, es que se me cruzó una idea que voy a decir ahorita de Jeremías. Oseas empieza a profetizar, pero con autoridad del verdadero amor de Dios. Israel, ustedes han sido un pueblo infiel. Ustedes han sido un pueblo que se han alejado de mí, que se han entregado a sus placeres del pecado. Pero hoy yo, Dios, vengo, pago sus deudas y nuevamente le juro amor y fidelidad. ¿Tenía autoridad Oseas para profetizar o no tenía autoridad con todo lo que ya había vivido? Hermano, ¿no le suena parecido que hay cosas que Dios nos permite vivir y que uno no entiende? Y uno dice, Señor, ¿pero por qué me estás mandando a hacer esto? Esto es duro para mí. Y al final uno termina haciéndolo, hermano, y se le presenta dicha situación y usted enseña, predica, profetiza con autoridad porque fue algo que Dios le enseñó en carne propia. Entonces, Oseas, léase todo Oseas. Esto es solamente un abreboca de lo que es Oseas, léaselo porque el 1, el 2 y el 3 explican detalladamente todas estas cosas de las que yo le estoy hablando. Dice que fue contemporáneo de los profetas de Judá, Isaías y Miqueas, lo que les decía. Mientras Oseas estaba profetizando, predicando acá en Israel del norte, Isaías y Miqueas estaban cumpliendo su ministerio en Israel del sur, en Judá. Su progenitor era Berí, seguimos. Y familia, tomó por esposa, de lo que le hablaba ahorita, a la prostituta Gomer, hija de Diblaín, con ella tuvo 3 hijos. Al primero Dios le dijo que se pusiera como nombre Jezreel, haciendo referencia al valle de Jezreel. A la segunda, Lo Ruhamá, que quiere decir indigna de compasión. Por eso les decía, cada nombre que él les puso fue profético, indigna de compasión. Y el tercero, Lo-Ammi, que era un pueblo ajeno. Y Dios había tomado la decisión de decir, este no es mi pueblo. Este pueblo que yo le estoy dando todo. Un pueblo que yo le he entregado mi amor y no me ha aceptado, no es mi pueblo. Pero el amor de Dios es tan grande que dice, vamos a olvidar eso. Tienes deuda con todos esos naciones en los que estaban en cautiverio, yo las pago. Israel, te amo. Y aunque tú hayas sido infiel, yo sigo fiel. Continuamos. Bueno, el lugar donde profetizó, la labor de Oseas se centró primordialmente en el reino septentrional de Israel, fundado por Jeroboam, lo que les hablaba ahorita, hijo de Nabat. Oseas ejerció su ministerio durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías de Judá. Miren, esos reyes malos, así que usted se podrá imaginar profetizar en ese tiempo con estos reyes tan malos. Acaz fue uno de los peores. Y en el periodo de Jeroboam II, miren, Jeroboam I fue de la profecía, este es Jeroboam II. Si el primero fue malo, este fue re malo. Hijo de Joás de Israel, es probable que Oseas profetizara durante un poco más de medio siglo. Algunos sostienen que lo hizo durante 70 u 80 años. Otros dicen que fueron 25 años de predicación. Seguimos, continuamos. Características de su profecía. Oseas denuncia la infidelidad del pueblo hacia Dios. Es decir, Israel, tú eres infiel. Dios te está dando de todo y esto lo hablábamos ahorita. Y tú sigues en adorar otros dioses de los cuales no has conseguido nada, sino sufrimiento.
y revela el amor tierno de Dios, comparable al del esposo que perdona a su esposa infiel o al padre que ama a su hijo rebelde. El libro comprende 14 capítulos y se divide en dos partes. La primera, capítulo 1 al 3, expone de forma simbólica la infidelidad de Israel y anuncia su castigo y su salvación en un presagio retorno a la unidad nacional. Estos 3 primeros capítulos nos están hablando de lo que estaba viviendo Oseas, que después en los siguientes capítulos se va a ver representado en lo que ya a él le tocaba hablar y predicar al pueblo de Israel. Continuamos. Y pasamos al profeta Joel. Joel tiene 3 capítulos. Y entre esos 3 capítulos son 73 versículos. Dice, cuando estaba preparando esto, decía que el profeta Joel era único o fue único entre los profetas por 3 razones. Número 1, lo que pasa es que les voy a explicar, porque lo tengo acá, pero no lo van a entender. Lo que pasa es que los que han leído Joel se dan cuenta que Joel empieza hablando de una plaga de langosta, ¿verdad? Y la sequía, él empieza hablando de plaga enseguida. Y es que fue un periodo, ustedes se acuerdan de Esdras y Nehemías, en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y después del regreso del exilio, el profeta Joel empieza a mencionar esto. Empieza a mencionar esto de que no hace ningún otro profeta. Entonces, esto es lo primero que lo hace diferente a los demás, porque él lo cita textualmente. Entonces, otra característica es que el profeta Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Oseas, acusaba la infidelidad. Ustedes son un pueblo infiel. Pero dicen que Joel, a diferencia de los otros profetas, él nunca acusó a Israel de ningún pecado en específico. Y claramente dentro del profeta Joel vemos que él estaba familiarizado con otros profetas, porque él cita a Amós, cita a Abdías, cita a Isaías, cita a Sofonías y cita a Malaquías. También cita el Éxodo, partes del Éxodo lo llega a citar el profeta Joel. Dice que fecha incierta. Bueno, esto también lo hace diferente. Joel no tiene una fecha específica de en qué tiempo fue escrito a causa de esto, porque él cita a todos estos libros, a todos estos profetas, que la gente no sabe con certeza en qué fecha como tal fue escrito. Dice que el lugar de ministerio, dice que probablemente el reino del sur o de Judá. Su progenitor era hijo de Petuel, de quien no sabemos nada más. Si se dan cuenta del profeta Joel, que no hay como muchos detalles, pero que él sí tenía muchos detalles, porque cita a Esdras, ¿verdad? A todos estos demás profetas, pero de él no se sabe mucho. Su progenitor era Petuel, de quien no sabemos nada más. División de su libro. Joel habla en esta primera parte, habla de lo que les decía ahorita, de la plaga, exactamente, de las langostas. Después Joel habla, y ahí no sé por qué no tengo de qué habla, pero se los voy a decir antes de pasar al otro profeta. Joel, bueno, el lamento por las plagas de las langostas, eso se va hasta el capítulo 2, pero Joel también habla de restauración, y esto es una característica que vamos a encontrar en todos los profetas. Todos
menos Joel, acusan un pecado específico. Algunos el mismo, pero todos ven el deterioro en el que está Israel, en toda la inmundicia del pecado en la que ha caído, pero en el fondo todos tenían esa esperanza de restauración, de que las cosas iban a cambiar, de que el pueblo iba a dejar de ser tan duro y que se iban a arrepentir. Joel habla de eso también, de la restauración, y además de eso, Joel lanza juicio sobre las naciones enemigas que tenían a Israel pues, en cautiverio, que los tenían exiliados. Continuamos. Características de su profecía: hay 3 divisiones en la profecía. La primera describe la plaga reciente de langostas, declara que es un castigo de Dios por los pecados del pueblo, pero sin señalar cuál era el pecado. No decía si era idolatría, si era que eran infieles. En la segunda advierte a las naciones malvadas que los ejércitos enemigos descenderán pronto del norte como una gran plaga de langosta, dejando una caudal de muerte y destrucción. Y en la tercera división toma el poderoso lente de la profecía y echa una mirada a través de los siglos hasta distinguir el gran día final, cuando Dios ha de juzgar a todos los pueblos, que es lo que le hablaba ahorita, de que todos ellos tenían la esperanza de la restauración. Continuamos. Y pasamos a Amós. Voy rapidito, porque ustedes saben que son 12 y apenas vamos para el tercero. Amós tiene 9 capítulos. Dice que su significado es carga o cargador. A diferencia de los otros profetas, Amós no era sacerdote ni estaba relacionado con nada de esto del sacerdocio. Amós era un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas que veía el deterioro en el que se encontraba Israel. Y dice que un día reflexionando, él meditaba y él no condenaba tanto a las naciones que los tenían en cautiverio, sino que él decía, es el mismo pueblo. Él decía, yo me tengo que levantar, dice que meditando un día se levantó y dijo, yo tengo que levantarme y decirle al pueblo de Israel que está mal, que lo que está haciendo está mal. Dice que se escribió alrededor de 760 antes de Cristo y que probablemente el primero de los profetas que escribieron sus mensajes, el que ni siquiera era sacerdote ni estaba relacionado con eso, como les decía, él era un profeta. Continuamos. Él era un pastor. Continuamos. El lugar de su ministerio fue el norte de Israel, donde estaban las 10 tribus, especialmente en Betel, como 19 kilómetros al norte de Jerusalén. Estaba cerca de Israel del sur. La división de su libro: 8 juicios contra naciones vecinas, 3 mensajes contra Israel. Él condenó a esas naciones, pero su mensaje principal se fundamentó en Israel. Y 5 visiones del juicio. Ahí ya Amós empezaba a hablar de lo que era, lo que les decía, la restauración, la esperanza de que algún día el pueblo se iba a arrepentir. Su llamado era medianoche en el desierto de Judá, a la tenue luz de las estrellas titilantes, una figura solitaria se distinguía apenas acurrucada junto a una colina. Ahí fue donde lo que les comentaba, que él estaba meditando y de repente dijo, no, yo tengo que hablar de lo que está pasando en Israel. Y se levantó ese pastor y comenzó a predicar y comenzó a profetizar. El pastor estaba subido en una profunda meditación mientras movía su capa hasta sus hombros para arroparse mejor y protegerse del helado cierzo. Por las pantallas de su memoria desfilaba una tras otra una serie de imágenes. Su atención estaba concentrada en escenas indelebles e inolvidables. Continuamos. Características de su profecía. Sus mensajes y visiones proféticos son, con excepción del último capítulo, de naturaleza
amenazadora. Israel, si no hacen esto, van a tener tal consecuencia. Están dirigidos contra la baja condición moral del pueblo y en forma especial contra su apostasía del Señor y su idolatría, que era lo que más condenaba a Amós. Sí. Ahora vamos con Abdías. Significa adorador de Jehová. Abdías tiene un solo capítulo. Fecha probablemente los siglos octavos o sexto antes de Cristo. Lugar de su ministerio Judá. División de su libro. Destrucción de Edom. Bueno, esto aquí es bastante interesante en cuanto a lo que es la destrucción de Edom, porque ustedes saben, Israel y Edom, Jacob, Esaú, eran naciones que estaban relacionadas con lazos sanguíneos, ¿verdad? Edom, Saúl, Israel, Israel, Jacob. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Babilonia cogió en cautiverio al pueblo de Israel, Edom, ustedes saben que siempre hubo esa contienda entre los hermanos Esaú y Jacob. Y esa misma contienda se pasó de generación en generación a tal punto que las naciones crecieron con esa enemistad. Entonces, cuando los de Edom se dieron cuenta que Israel había sido saqueado por Babilonia, ellos en vez de ayudar, eran familia, eran pueblos cercanos, naciones que de cierta manera eran de Dios, que deberían estar unidas. Ellos aprovecharon la debilidad de Israel e hicieron lo mismo que estaban haciendo las otras naciones. Comenzaron a saquear, comenzaron a destruir, y ahí es donde se levanta Abdías, y Abdías condena y juzga la traición de ese pueblo. Por eso él empieza sus profecías hablando de la destrucción de Edom, y dice, Edom va a ser destruida y va a venir restauración para Israel. La siguiente. Y lea sobre esto, tarea en casa, leer sobre esto, sobre Jacob, Esaú, las naciones que se levantaron detrás de ellos. Dice, Abdías fue un profeta que vivió antes del exilio babilónico y que previó, mediante el espíritu de profecía, la ruina de Edom. Porque traicionaron prácticamente el mismo Dios al pueblo de Dios cuando tenían lazos sanguíneos. El mayor enemigo de Israel, el pueblo de Dios. Características de su profecía: pronunciar el mensaje de Dios de juicio final sobre este incorregible enemigo de su pueblo. O sea, Edom se la tenía el rojo vivo a Israel. Y ya Dios había profetizado que no debía ser así. Aunque la profecía tiene muchos siglos de antigüedad, suena familiar en nuestros oídos, pues nos hace recordar hechos de años recientes que han sido perpetrados contra los hijos de Jacob por todo el mundo. Continuamos y pasamos a Jonás. Bastante interesante Jonás. Aquí vamos a ir un poquitico más lento para aprender de Jonás. ¿Cuántos les gusta la historia de Jonás? A mí me gusta mucho. Bueno, Jonás es un profeta bastante particular, porque a diferencia de los otros profetas que profetizaban, Jonás, este libro profético, nos cuenta la historia del profeta. Ningún otro libro profético, pero Jonás se nos cuenta la historia del profeta, ¿verdad? Historia subversiva acerca de un profeta rebelde que se enojaba con Dios por amar a sus enemigos. Tanto así, tan rebelde era Jonás. ¿Se acuerdan de Jeroboam II, el rey que les había
dicho que era malo. Él profetizó a favor de ese rey. Si no era, ahí ya podemos ver, ya eso nos habla un poquitico del carácter de Jonás. Dice que Jonás significa paloma, Gad, Etper, en Galilea, 6 kilómetros al norte de Nazaret, progenitor Imitai, fecha durante el reinado de Jeroboam II, el rey que era malo y que Jonás decidió profetizar a favor de él. Y lugar de su ministerio, el famoso Nínive, donde él no quería ir. Dios le dice, Jonás, ves a profetizar a Nínive. Y dice la Biblia que se montó en un barco a huir y que el barco comenzó a estremecerse y él sabía que era él el del problema y los del barco se le acercaron, oiga, dormilón, mire, que nos vamos a hundir y usted ahí tranquilo. Y él dijo, no, soy yo soy hebreo y yo le sirvo al Dios dueño del cielo, del mar, de todo. Y es bastante irónico porque uno dice, él estaba claro y estaba huyendo del dueño del mar, de la tierra, donde se metiera. Dios lo iba a encontrar. Entonces Jonás, sin ningún problema, y uno dice, qué buen corazón tenía Jonás a pesar de todo. Jonás dice, láncenme, pero él lo que quería era morirse y así librarse de hacer lo que Dios le había dado. Él lo que quería era, por eso él enseguida dijo, láncenme a mí, el problema soy yo. Y ve que los del barco se resistieron. Él decía, pero no, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para que tu Dios cambie la atmósfera? Y decía, la solución es que me lancen. Y efectivamente. Y dice que los del barco decían, pero que tu Dios no nos vaya a juzgar, porque ellos estaban viendo el gran poder de Dios. Y dice que clamaron, imagínate, inmediatamente, aunque él no quería predicar, aunque él no quería profetizar, la gente se convertía. Y lo vemos cuando él por fin llega a Nínive. Jonás dijo 5 palabras. 5 en las cuales no mencionaba a Dios, en las cuales Jonás no dijo arrepiéntanse, y el rey de Nínive se inclinó ante las palabras de Jonás. Él no quería predicar, él no quería profetizar. 5 palabras. En 40 días Dios va a arrasar con Nínive. Ya. Esa era su profecía. Y eso fue lo que fue predicando. En 40 días Dios va, y él no les decía, arrepiéntanse, cambien de caminar, sino Dios va a acabar con ustedes. Y dice que eso que Jonás estaba diciendo llegó a oídos del rey de Nínive. Y él dijo, no, hay que cambiar. Hay que cambiar. Y cambió. Entonces cuando ellos vieron que Nínive cambió, dice que Jonás se llenó de ira. Él dijo, pero si yo no los mandé a arrepentir, si yo no los mandé a convertirse, ¿por qué no siguieron? Pero Nínive se arrepintió y él le dijo, Señor, es mejor que me quiten la vida. Y él le dijo, Jonás, pero ¿por qué estás tan enojado? No, es un pueblo malo. Y viene y le dice, yo sabía, por eso yo no quería venir. Yo sabía que tú eras misericordioso. Yo sabía que tú eras compasivo. Por eso yo no quería venir. Y él le dice, Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Y dice que subió. Y él tenía la esperanza en lo más profundo de su corazón de que Nínive cambiara de decisión. Y subió a ver qué era lo que iba a pasar. Y dice la Biblia de que Dios hizo crecer un árbol de, ¿cómo es? Una calabacera. Y él se puso muy contento porque le dio sombra, ¿verdad? Pero que al día siguiente le mandó un gusano, Señor, y murió ese árbol. Y él se volvió a enojar y le dijo, es mejor que me quites la vida. ¿Cómo vas a matar el árbol? ¿Por qué hiciste esto? Y es decir, y esas fueron las últimas palabras de Jonás. Ya el libro lo termina Dios y le dice, Jonás, pero ¿por qué estás tan enojado?
si te contentaste tú con este árbol al cual yo le di vida, al cual lo formé yo, y tú te contestaste y ahora estás enojado porque lo maté, ¿cuánto yo más con los habitantes de Nínive, que los creé yo, que los formé yo? Y así termina el libro de Jonás. Y Dios nos deja en ese profeta que no quería profetizar, pero poderoso el mensaje que está detrás de la historia de Jonás. Jonás quería o no quería, él terminó profetizando. Hasta el día de hoy, ¿cuántos de nosotros ¿cuántos de nosotros a veces somos como Jonás? Que no queremos que Dios tenga compasión con el que alguna ocasión nos hizo mal. Y oramos, Señor, destrúyelo. Y a veces no lo oramos, pero en lo profundo de nuestro corazón deseamos que le vaya mal. Al que alguna vez nos hirió, al que alguna vez nos ofendió, al que alguna vez nos lastimó y nos enojamos. Al igual que Jonás, y uno dice, pero ¿por qué está prosperando? ¿Por qué le está yendo bien, Señor? Y entonces, creación de Dios, si solamente amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Pasamos a ver Jonás. Jonás, desobediente, huye de Dios, arrepentido. Porque cuando me salté lo de la ballena. Cuando se lo traga la ballena, él hace una oración. Él hace una oración y él dice, tú nunca me has abandonado, Señor. Tú has estado ahí. Pero él persiste en no querer ir a predicar a Nínive. Jonás predicando camina con Dios. Jonás disgustado se adelanta a Dios. Continuamos. Características de su profecía: la destrucción de Nínive por su idolatría, pero muestra también un mensaje de misericordia. Si se arrepienten, esto nos dice que la salvación es para todas. Esto nos dice que la salvación es para todas las naciones. No solamente era para Israel. Mira, a Jonás fue un profeta que no le tocó predicarle a Israel, sino a otras naciones. Aunque bueno, después Nínive otra vez, y ahorita vamos a hablar de eso, Nínive otra vez se corrompió y eso fue la locura. Dice, allí estaba Nínive extendida ante él con toda su majestuosa grandeza. Jonás contempló la ciudad con mezcla de asombro y enojo. Él obviamente se asombraba porque dijo, si yo no he dicho nada, yo solamente dije que los iban a destruir. 5 palabras. Esta era su destinación divinamente señalada. Continuamos. Y llegamos a Miqueas. ¿Quién como Jehová? Miqueas. Leí algo acá de Miqueas que dice, ¿puede un Dios de amor odiar el pecado? Y eso fue lo que Miqueas hablaba. ¿Puede un Dios de amor odiar el pecado? Dice, según el profeta Miqueas, Dios puede hacerlo y en efecto lo hace. Miqueas era contemporáneo de Isaías y predicó en Israel y en Judá. Miqueas predicó en Israel del norte y predicó en Israel del sur. Miqueas denuncia la opresión, el orgullo, la avaricia, la corrupción, la falsa piedad, la arrogancia presentes en ambos reinos. Y Miqueas convoca a todos los sacerdotes y a los líderes del pueblo a presentarse ante Dios y a exponer su defensa, porque el Señor está a punto de juzgarlos por su maldad. Él decía, Señor, pero si tú los amas tanto, si tú los quieres tanto, tú los has demostrado que es tu pueblo, que tú lo amas, ¿por qué estás dispuesto a condenarlos por su maldad? Y de ahí la pregunta, ¿puede un Dios de amor odiar el pecado? Y por supuesto que sí.
Eso fue lo que Miqueas, pues dentro de su profecía encontramos. Y él les decía eso precisamente, miren, Dios los ama. Ustedes no se dan cuenta de todo de donde Dios los sacó. Y ustedes persisten en esto, pero él también cuestionaba a Dios y decía, Señor, pero ¿cómo puedes tú estar dispuesto a juzgarlos a causa de su pecado? Y sí, era necesario porque igual el pueblo de Israel no aprendía la lección. Y miren, tantos profetas de un lado y del otro, con bastantes profecías, con bastantes mensajes de Dios al arrepentimiento, pero Israel seguía duro. ¿Se parece ahora o no se parece ahora? Se parece, un poquito. Nahum, vámonos a Nahum. Aunque estamos bien. Pensé que ya eran las 9. Nahum, nombre, consolador. El Cos, hogar, el Cos, posiblemente como a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Si estaba en Jerusalén, quiere decir que profetizó ¿en dónde? ¿Sur o norte? En el sur. Jerusalén estaba en el sur, muy bien. Fecha, entre los años 663 y 612 a.C. Lugar de su ministerio, Judá, Israel del sur. Continuamos. Nahum, división del libro. Declaración sobre el asolamiento de Nínive. Aquí entra Nínive otra vez. Porque después de, aquí yo ponía la fecha. Nínive habla de la lucha. ¿Dónde está la fecha? Porque, bueno, total después de, creo que fueron 150 años que Jonás había predicado en Nínive. Ahí viene Nahum nuevamente a traer palabra de Dios, pero esta vez la cosa como que no funcionó tanto, ya estaban más duros y Nahum empieza a profetizar acerca de la ruina de Nínive, la defensa de la destrucción de Nínive, y dice que Nahum es contemporáneo de Isaías y de Miqueas. Continuamos. Características de su profecía. El mensaje de Nahum trata exclusivamente de Nínive y su destrucción. Jonás profetizó unos 150 años antes de Nahum. La profecía que tenemos ante nosotros es la secuela del libro de Jonás. Ellos se arrepintieron, pero nuevamente entró la perversidad en ellos. Nínive fue durante varios siglos el terror de Asia Occidental. Era una ciudad inmensa a orillas del río Tigris. La ciudad estaba sólidamente fortificada y era un gran centro comercial enriquecido por numerosas campañas militares. Habiendo recibido la advertencia de Dios en los días de Jonás y habiéndose arrepentido solo temporalmente en esa generación, Nínive ha de sufrir ahora una destrucción final y completa. Ya Jonás estaba muerto. Pero me imagino que más allá dijo, por fin, ya era hora. En ciertas crónicas ajenas a la Biblia se relata que este castigo tuvo lugar en el año 612 a.C. a mano de los medos y babilonios. Continuamos. Habacuc, nombre que significa abrazo, alrededor del 603 a.C., lugar de su ministerio, Judá. División del libro, miren, se dan cuenta que muchos predicaban, la mayoría como que Judá, porque obviamente en Judá la cosa era más fácil. Los que predicaron en Israel del norte la tuvieron fuerte. División del libro, el castigo de Judá, el castigo de Babilonia, la oración del profeta. Continuamos. ¿Para quién fue escrito Habacuc? Para el pueblo de Judá y sus futuras generaciones. La profecía lleva por título una carga, que traducido aquí
quiere decir la profecía, porque predice juicio sobre Israel y sus enemigos. Habacuc se lamenta por el pecado de su pueblo y luego por el de sus enemigos, porque a pesar de que Judá se había quedado con el templo, también se había corrompido. Por eso Habacuc se lamenta y dice, pero ¿cómo es posible este suceso que ustedes se hayan corrompido de esta forma? Dice que Habacuc no acusa a Israel y que el libro habla de la lucha personal de Habacuc. Él se lamenta y dice, Señor, pero al final tú, ¿por qué estás permitiendo todo esto? Y entra como entre una discusión él y Dios. Entre él y Dios, porque Dios permite tantas cosas fuertes para su pueblo, pero al final, ya en los últimos de sus versículos de su último capítulo, ustedes lo conocen, que aunque la visión tardare, ¿sí o no? Ya todos no sabemos eso, pero él dice, Señor, tú eres soberano y aunque ahora mismo estoy viendo todo incierto, no entiendo por qué este es tu proceder, yo sigo confiando en ti. Continuamos. Habacuc es la historia de un hombre que, al igual que Job, mira la violencia y las injusticias que ocurren alrededor y pregunta, ¿dónde estás, Dios? Lo que les decía, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué permites todo esto? Habacuc 1:2. En este punto de la historia de Israel, la nación estaba dividida y en Judá, el reino del sur, la ley había sido rechazada o ignorada por completo, particularmente por sus líderes, porque ya se habían corrompido. Judá también había sido influenciada excesivamente por otras naciones paganas, porque la mayoría de los profetas tenían sus esperanzas en Judá. Ellos decían, allá quedó el templo, es imposible que eso se corrompa, que se meta idolatrías ahí, y terminaron metiendo idolatría. Continuamos. Sofonías. Dice, nombre el protegido u ocultado de Jehová. Hogar, probablemente Jerusalén, o sea, Judá, alrededor del 625 a.C., su progenitor, hijo de Cusi, hijo de Gedalias, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, lugar de su ministerio, otra vez Judá. División del libro, castigo sobre Judá, castigo sobre las naciones extranjeras y salvación del remanente. Mire, se dan cuenta que en la división del libro todos los profetas, les decía ahorita, guardan la esperanza de que haya restauración, de que haya salvación, de que Israel, mire, y hubo profetas que murieron sin poder ver esa restauración. Ellos predicaban, Israel duro, pero todos tenían esa esperanza, la salvación del remanente, la restauración. Continuamos. Dice, la genealogía que aparece al principio de la profecía presenta 4 generaciones. Ningún otro profeta lleva atrás su genealogía. Sofonías sí. Este profeta ministró aproximadamente durante medio siglo después de Nahum, en el reinado de Josías. Se ha considerado a Sofonías como uno de los profetas más difíciles de interpretar en todo el canon profético. Sí, es uno de los más difíciles de interpretar por el estilo literario en el que está escrito, a tal punto que es el único profeta que se le menciona su genealogía. Su mensaje tiene un punto focal definido, que es el día de Jehová. Sofonías usa esta expresión con mayor frecuencia que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, lo que quiere decir que si los demás profetas tenían esa esperanza de restauración del día del Señor, Sofonías era mucho más
intenso con esto. El primer capítulo anuncia su profecía de juicio que se centra en especial sobre Judá. En el segundo capítulo predice juicio sobre varios pueblos después de la exhortación al arrepentimiento. Él les decía, arrepiéntanse. O sea, este sí se enfocaba bastante en lo que era el arrepentimiento porque él quería esa restauración. Dice, en el último capítulo, después de unas breves palabras respecto al juicio que vendría sobre Jerusalén, promete gloria futura para el restaurado remanente de Israel en los últimos días. Sus profecías de juicio mundial y de salvación final del pueblo de Dios son completas. Ya en Sofonías el panorama estaba cambiando un poco, pero ¿qué va? Ahorita vamos a ver eso acá precisamente en Ageo. Dice que su nombre significa festivo y posiblemente haya nacido en un día de fiesta, por eso. Por eso lo del significado festivo. 520 antes de Cristo. El lugar de su ministerio, Jerusalén, o sea, Judá, Israel del sur. Continuamos con Ageo. Bueno, ¿qué pasó con Ageo? En Ageo pasó algo interesante, y es que Babilonia por fin había colapsado. Saben que Babilonia fue terrible también. Había colapsado, ¿verdad? Y toda la potestad que ellos tenían había caído. Y el poder pasó a manos de los persas. Los persas hicieron algo que uno decía, bueno, ya viene el cambio. Ellos dejaban que los de Israel que había sido exiliados vinieran nuevamente sin ningún problema. Y ellos comenzaron a reconstruir la ciudad Jerusalén. Hasta ahí uno dice, bueno, las expectativas van bien, lo que los profetas querían. Por fin en Ageo se va a ver un cumplimiento, pero nada. Ageo descubre algo, y es que esos que habían venido, y que lo primero es que Israel era un pueblo complicado, no quería entender. Ellos habían venido con el propósito de restaurar nuevamente el templo. Pero empezaron a restaurar, fueron sus propias casas. Empezaron a restaurar sus casas, y Ageo contento, y cuando se dio cuenta de esto, pegó el grito en el cielo y empezó a profetizar. ¿Acaso sus casas son más importantes que la fidelidad a Dios? Ellos empezaron a buscar lo propio. Miren, se estaba viendo un rayito de luz para Israel, pero nada, ellos tenían todavía su corazón dañado, y esto es mío, y yo voy a construir lo mío, y estaban haciendo super casas para ellos, cuando el propósito era construir el templo del Señor. Entonces ahí Ageo decía, Israel, estamos a tiempo. Ellos después, a causa de la exhortación de Ageo, comenzaron en la edificación del templo, pero como sin un interés, como que, porque este está aquí con la intensidad, profetizando, y a él le tocó motivar, un estímulo para los constructores. Contaminación de lo inmundo. Entonces, Ageo me llama la atención porque Ageo era bastante intencional. Él luego empezó a hablar de la contaminación, de los inmundos, y refiriéndose a ello, a lo que, al punto, a lo tan bajo que habían llegado, y todo eso como que ellos fueron tomando conciencia. Dice que hay exaltación de Zorobabel, porque los que tuvieron la iniciativa de la construcción nuevamente del templo fue de un sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, que era de la descendencia de David. Entonces también él hace una exaltación a Zorobabel
dentro de su profecía. Dice que es el primero de los profetas posteriores a la cautividad que ministraron después del regreso de Israel de su exilio en Babilonia. Él tuvo ese privilegio de ver, como les decía, ese rayito de restauración que los demás perseguían. Es probable que naciera en el exilio, porque lo que pasa es que Ageo era bastante contemporáneo con lo que se estaba viviendo en Israel en ese momento. Dice que el profeta le pone fecha a todos sus mensajes. Continuamos. Y pasamos a Zacarías. Nombre significa aquel a quien Jehová recuerda. Fecha 520 a.C. Nacimiento. Nació en Babilonia en el seno de una familia sacerdotal que regresó a Jerusalén desde Babilonia cuando cerca de 50,000 exiliados viajaron de regreso a su tierra durante el reinado de Ciro. Probablemente su padre murió joven, por lo que se designa como hijo de Ido, que era su abuelo. Lugar de su ministerio, Jerusalén. Miren, ahora ya acá están la mayoría en Jerusalén porque ya los exiliados estaban regresando. Por eso, entonces ellos se quedaban en Jerusalén y ahí mismo profetizaban. División del libro, 3 mensajes, que es del capítulo 1 al 8, un llamado al arrepentimiento, 8 visiones, fiestas en lugar de ayunos, 2 oráculos, la restauración de Israel, la purificación y bendición de Israel. Continuamos. Solo 2 meses habían pasado desde que Ageo había iniciado su ministerio público. Zacarías era un sacerdote y no solo un profeta. En este respecto se asemeja a Jeremías y a Ezequiel, que también eran sacerdotes. Todos admiten que sus visiones y oráculos son los más mesiánicos de todos y sin embargo también los de más difícil exposición. El libro se cierra con una imagen a la santidad triunfante. En aquel tiempo estarán sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones. Seguimos. Y el último, Malaquías. Malaquías, mi mensajero, el significado de su nombre, el lugar de su ministerio, Jerusalén, lo mismo, porque ya todos estaban siendo exiliados a su tierra. División del libro, pecado de los sacerdotes y del pueblo, castigos y bendición. Malaquías es el último de la gran serie de los profetas que predijeron la venida del Mesías durante más de 1000 años. Continuamos. Características de su profecía. En su mayor parte el mensaje de Malaquías es reproche y condena. El espíritu que el pueblo manifestaba tener en sus días se desarrolló más adelante en las sectas de los fariseos y los saduceos. Ya estamos viendo términos más nuevos con Malaquías. Se describe a cabalidad la vida espiritual del remanente que había regresado de Babilonia. Eran insensibles al gran amor que les mostraba Dios y no se percataban de la enormidad de su alejamiento a la voluntad y los caminos de Jehová. Pero Malaquías también señalaba mucho a los sacerdotes. Él decía, pero es que si el pueblo está así, ¿por qué los están viendo ustedes? La profecía comienza con una gloriosa y cálida nota sobre el amor de Dios por Jacob. En la misma última profecía del Antiguo Testamento, y por así decirlo, en la última página de las Sagradas Escrituras, Dios reitera su persistencia por amor a Israel. Miren, Malaquías, el último profeta, y aún así no hubo un arrepentimiento genuino. Dios les había dado la oportunidad de volver,
de salir del exilio, del cautiverio. Pero aún así, todavía estaban todos como no era. Y en la última profecía, Dios reitera la persistencia de su amor por Israel. Y esa fue la última voz profética. Después vienen lo que se conoce como los 400 años de silencio. Malaquías fue la última voz profética del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús. Ninguna revelación divina se dio, por lo cual se le da a este periodo ese nombre de 400 años de silencio. Sin embargo, a pesar de que no había voz profética, de que no había revelación divina, Dios seguía trabajando. Dios estaba preparando el mundo para la venida del Mesías. Y el mundo obviamente cambió. Dice que en el año 336 a.C., Alejandro el Grande derrotó el imperio de los persas y terminó conquistando el mundo para Grecia. Entonces, el idioma cambió y ahí fue donde se empezaron a hacer la traducción del Antiguo Testamento que había sido escrito en hebreo, lo empezaron a hacer la traducción a griego, ¿verdad? Dice, estos cambios del lenguaje impusieron la necesidad de las traducciones de la Biblia hebrea. Ahora, el Nuevo Testamento sí fue escrito en griego totalmente, que era el idioma común, y preparó el camino para que el Nuevo Testamento fuera escrito en griego, el idioma mundial de esa época. Y ya luego de esos 400 años de silencio, viene la vida de Jesús, que la vamos a estudiar el otro martes. 9 en punto. 9 en punto. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Miren, todo este panorama del Antiguo Testamento es imposible no terminar amando más al Señor.